¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos este martes 25 de mayo del 2021, ya escasa semana y media. Quería hablar de las elecciones, de lo anticlimáticas, de lo desesperanzadoras que se están viendo las propuestas de los candidatos, el debate de ideas, el intercambio en estos comicios, en estas campañas. Pero hace un par de horas aproximadamente nos sacudió una noticia que amerita que hablemos de ello, que lo toquemos. Ha sido asesinada una candidata en Moroleón, Guanajuato, la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía del municipio, Alma Rosa Barragán Santiago, era su nombre. Venía llevando a cabo una buena campaña, las encuestas que se conocen de Moroleón la situaban en un segundo lugar, aparentemente un tanto cuanto distante de la estructura política que domina ese municipio, que pertenecía al PRD y que en un trasvase político de esto que también tiene muy confundida en estos momentos al electorado, muy confundido, se había pasado íntegra al Partido Accionista de Moroleón, lo hizo candidato a diputado federal por el PAN, a Jorge Ortiz, un alcalde que aunque tiene al municipio sumido en una grave situación de violencia y de inseguridad, como se puede ver con estos hechos, tiene respaldo de la población. El PAN no podía ganar ahí, el PAN está deshecho prácticamente en esa zona del estado, y Miguel Márquez fue y compró la franquicia completa del PRD. La candidata a la alcaldía es Grecia Pantoja, perredista, ahora vestida de panista. Aparentemente tenía una ventaja importante y el municipio está trabajando para su candidatura, como ya es costumbre en esta irregular situación que vivimos en los estados y en los municipios del interior, donde pues bueno, se mete toda la mano de los funcionarios públicos, de los alcaldes, de los gobernadores en el trabajo de conseguir votos. Pero lo que ocurrió hoy cambia drásticamente la situación. En esta campaña no habían ocurrido asesinatos de candidatos a alcaldes. Habíamos tenido atentados y habíamos tenido el asesinato de aspirantes a regidores. Quizás el antecedente que debemos mencionar es el caso de Juan Antonio Acosta en Juventino Rosas, que aún no era candidato, pero que lo iba a hacer por el Partido de Acción Nacional, que había pedido ya licencia de su diputación y que estaba solo a la espera de los tiempos para asumir la candidatura, y también fue asesinado en Juventino Rosas, en este triángulo del Huachicol, en un crimen que está semi esclarecido, nada más semi esclarecido, porque está detenido el autor material, pero no hay nada sobre los autores intelectuales, al menos la fiscalía no ha probado nada en ese sentido ni ha informado nada al respecto. Un funcionario público que fue detenido el mismo día que se detuvo al autor material, a un joven de 23 años, a un sicario. Hay que recordar que Carlos Amarripa es la fiscalía, que nada se mueve ahí sin que él lo sepa, que sus redes sociales son supervisadas personalmente por el fiscal, y lamenta el asesinato de la candidata Alma Barragán de Movimiento Ciudadano en Moroleón y anuncia la designación de una célula, entiendo que una célula especial de la Agencia de Investigación Criminal para investigar este homicidio ocurrido en Moroleón, en una comunidad rural, hoy a las 7 de la noche aproximadamente. Y comentaba yo, pues de nada sirven ni las condolencias de Samarripa, ni las células especiales que designa, porque ya lo vimos en el caso de Juan Antonio Acosta, donde no se concluye una investigación a fondo y solamente se detiene al asesino material, a quien recibió un pago por llevar ese macabro encargo, hacer ese trabajo de asesinato, pero no quienes están atrás, quienes están disputando cargos políticos con homicidios a balazos en Guanajuato, en un Guanajuato con este tipo de situaciones, por la impunidad, por supuesto, que se deriva de todo ello. El homicidio de Alma Barragán, llevado a cabo por un grupo numeroso de sicarios, según leo en las primeras informaciones que deberán ser depuradas. Me imagino que todavía son versiones que han dado las personas presentes en un mitin de campaña. Ella llegaba a un mitin de campaña
eh, muestran la total y absoluta libertad con la que estos grupos armados, fuertemente armados, se mueven en las comunidades, en nuestras ciudades. En León, por ejemplo, no ha ocurrido un hecho aún de violencia contra candidatos y ojalá no pase. Pero sin embargo están ocurriendo muchos homicidios todos los días. Se ocurren en todas partes. Mezclados ya ataques vinculados a parte de la estrategia del crimen organizado. ¿Qué podemos esperar en estas condiciones? Tenemos que esto es el tono general que se está apoderando de la elección que viene. Una elección en la que prácticamente ningún candidato está hablando de cosas sustanciales. Y con esto me refiero a abordar los problemas más graves que tenemos. Uno de ellos es la violencia y la inseguridad. Otro de ellos es la amenaza de un quebranto económico serio porque el mundo no acaba de recuperarse de las secuelas de la parálisis provocada por el COVID-19 y porque muy probablemente el mundo que surja y que se reactive cuando se pueda va a ser muy distinto a aquel en el que Guanajuato había encontrado un lugar en la globalización y probablemente veremos situaciones distintas. Y frente a esto nuestros políticos tendrían que estar informándose, pensando, analizando y actuando. Actuando por encima de todo. Actuando con certidumbres, convocando a sus gobernados. Ahí debajo del poste espectacular vemos la violencia y vemos la inseguridad y vemos la suciedad y vemos el deterioro y la mala planeación urbana y la carencia de agua y mil cosas más que desmienten totalmente a la propaganda que se hace por los otros medios. Bueno, he atendido mucho el chat, espero que se esté escuchando bien, no me han dicho nada, gracias a quienes están conectándose, me dicen que está fallando la conexión, aquí mi internet me dice que está bien, no sé si sea cosa de quienes están recibiendo. Bueno, buenas noches a todos y gracias. Yo creo que debería haber un planteamiento de una respuesta más seria frente a lo que hoy vimos, frente a lo que pasó en Moroleón. Toda esa zona del sur del estado viene siendo castigada desde hace tiempo por una gran violencia, por una gran inseguridad y por el asentamiento de células criminales que parecen actuar también con total impunidad y con la tolerancia de los gobiernos de esos municipios, o con el temor o con el repliegue y probablemente hoy la situación de León por 100,000 habitantes sea incluso superior. Pero en aquellas comunidades más pequeñas, un hecho de esta naturaleza simbra y provoca muchas inquietudes, provoca confusión, provoca desánimo. ¿Cómo va a ir la gente a votar a una elección donde están pasando este tipo de cosas? ¿Qué esperan los políticos que ocurra? ¿Por qué no convocar? Hoy veo a la secretaria de gobierno, Livia Denise García, mandando un rapidísimo tuit. Qué bueno que lo hizo, lamentando el asesinato de Alma Barragán y también anunciando que ya se comunicó con la dirigencia del Partido Movimiento Ciudadano. Haría falta más, haría falta convocar al resto de los partidos políticos y hacer un frente unido contra la violencia. Pero no es posible, no parecen estar las condiciones dadas si los partidos políticos andan en esta rebatinga donde unos a otros se han robado cuadros, se han robado candidatos, todo con el ánimo de ganar, para desde ahí seguir medrando los cuadros directivos, eh, cargos de poder en las próximas administraciones, diputaciones, alcaldías, etcétera, solamente para su beneficio y no para el del resto de la sociedad. Probablemente ahí está la quiebra y el repliegue que al final del día nos trae como consecuencia este abandono de las tareas del Estado para cederlas a los violentos, a los que están planteando una dinámica de fuerza y de presión hacia los políticos en esos pequeños municipios para que los dejen hacer lo que quieran. Falta Estado en el sentido de una clase gobernante vinculada a sus ciudadanos, vinculada a las preocupaciones de sus gobernados y con respuestas. Están demasiado pasmados frente a lo que está pasando y no es por desconocimiento, básicamente es porque no quieren enfrentar la realidad, porque no quieren hacerse cargo de que la política es para eso. La política es la organización de la sociedad
el planteamiento complejo que representa transitar en momentos como estos de un lugar a otro, de una sociedad que se mueve de cierta manera a otra. No es la primera vez en la historia que esto pasa. Hay naciones, nosotros mismos como mexicanos, que hemos afrontado épocas difíciles y hemos salido adelante porque ha habido ahí unos liderazgos, que los costos que se pagan sirven para algo, porque hay alguien conduciendo y fortaleciendo y tratando de defender a las instituciones. Hoy no lo vemos, y no solamente a nivel federal, con el gran debate que hay en torno a si la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador está siendo benéfica o perjudicial para el país, donde todo el mundo está atrincherado defendiendo una u otra visión, pero se ha perdido la posibilidad de una crítica que reconozca que hay un cambio de señales que es importante y que hay que aprovechar, y que critique fuertemente donde se traiciona incluso ese mismo espíritu. Los partidos que se han aglutinado en el frente anti-4T, por llamarlo de esta manera, junto con organizaciones empresariales y organizaciones de la sociedad civil, etcétera, tengan en mente el peligro que podría significar el que el presidente López Obrador mantenga el control sobre el Congreso y que además trate de ejercer un dominio sobre el Poder Judicial, afectando, amenazando gravemente la división de poderes. Me comparto esa preocupación plenamente. Pero lo que no comparto es que no se voltee a ver que en Guanajuato eso ya pasó hace mucho tiempo. En Guanajuato no tenemos división de poderes. O sea, ¿con qué cara Diego Sinué o Miguel Márquez, tan activo en la política, van a venir a decirnos que López Obrador es un peligro para México porque quiere eliminar la división de poderes, cuando aquí eliminaron ellos, Juan Manuel Oliva, Miguel Márquez, eliminaron la división de poderes, y hoy tenemos un Congreso absolutamente sumiso, incluyendo su oposición, y tenemos un Poder Judicial que les da a los criminales penas de 3 años de trabajos forzados por un asesinato, acomodando las cosas de tal manera, porque se trata de un personaje influyente, como lo hemos documentado en el caso de Omar Ramírez Villegas, el sobrino nieto de Elías Villegas, y porque en otros casos, como en el asesinato del migrante Leo Reyes, ni siquiera se sienta en un juicio a los responsables, sino que se les exonera con el invento de mentiras, como el hecho de que Leonardo Reyes, este joven migrante de poco más de 20 años, los había enfrentado a un grupo de media docena de policías estatales de élite, y que era integrante de un grupo criminal. Situación falsa como pocas. Lo saben muchos, todos los que conocieron a Leonardo Reyes, pero así quedó asentado, así lo aceptó el Poder Judicial, por ejemplo, así lo validó el Poder Ejecutivo a través de Sofía Huet, en su momento vocera de seguridad del gobierno de Diego Sinué. Entonces, no, está bien, combatamos estos abusos que ocurren a nivel federal, pero también combatámoslos a nivel estatal. Y así están la mayor parte de los estados del país. Y pues, una profunda incongruencia, una profunda inconsecuencia plantear las cosas de esta manera, y de ninguna manera una forma objetiva de enfrentar los problemas y los rezagos que vivimos y que nos tienen aquí, metidos en un grave problema, en un divorcio total entre lo que quiere la sociedad y lo que sus gobernantes pueden y quieren darle. Esa era un poco la reflexión con la que yo quería empezar esto antes de conocer la noticia terrible del homicidio de Alma Rosa Barragán. Es muy poco lo que podemos ir a elegir el próximo 6 de junio. No hay opciones, y eso es muy lamentable en una democracia. Ir en pro o ir en contra de algo no es ninguna propuesta creativa, y a menudo no sirve de nada. Validar una opción que es deficiente, pero optar por otra que también lo entre males. Por eso también advierto gran desánimo entre la población, y que esto va a ser la feria del acarreo de los votos por parte de quienes pueden hacerlo, de los partidos que tienen recursos, y en el caso de Guanajuato es sobre todo el partido que nos gobierna, el Partido Acción Nacional. Déjenme hacer un corte de la línea de reflexión para revisar alguno de lo que nos dicen. Julio César Rodríguez, saludos, y al equipo de PopLab y a mí en lo personal, gracias. Karen Mayala también me dice que se corta la transmisión.
Luis Palafox también y David Olivier. Falla la conexión. Y pues sí, debe ser mi internet. Una disculpa por esto. Por más que trato por ahí de cambiarme de red, parece que no están funcionando mucho las cosas. Bueno, continuemos lo que se pueda. Mañana quedará esta mejores condiciones que las que se está viendo ahorita aquí. Pasemos del tema de las elecciones a otras cosas también importantes y delicadas. Quisiera eh, abordar el tema de la política industrial de Guanajuato en dos de sus vertientes, porque están ocurriendo cosas que parecen relevantes en este momento. Le estamos presentando el día de hoy en PopLab un reportaje de Alonso Merino Lubetsky sobre una denuncia no nueva, ha surgido ya de tiempo en tiempo, ha provocado movilizaciones y bloqueos al parque industrial Pilba de León, Guanajuato, situado en las inmediaciones de Santana del Conde, donde está la empresa Michelin, joya de la corona de la administración de Héctor López Santillana, que incluso anunció esta llegada de Michelin, aún sin conocerse que iba a ser en este parque, justo en el debate de 2015 frente a José Ángel Córdoba y los otros contendientes, para dar la impresión de que en su tarea no desatendía a León. Realmente este parque llegó barriéndose al final de del gran arco industrializador de Guanajuato. Primero se desarrollaron muchos otros parques. Pero hoy sabemos, gracias a este trabajo y a las denuncias valientes de muchos de los eh, habitantes y propietarios de terrenos que facilitaron el establecimiento de esta infraestructura industrial, vendiendo o cediendo sus terrenos en permuta por otros, pues que fueron defraudados, como viene siendo costumbre en muchos de estos desarrollos, que se les dijeron mentiras en su momento, se les metió a fideicomiso, se les enredó jurídicamente y luego ni les han escriturado los terrenos bajo los cuales o por los cuales intercambiaron sus predios que hoy forman parte de Pilba, ni les han pagado completos en el caso de aquellos que vendieron sus terrenos. Es que pues lo único que tienen son sus tierras y que hoy no pueden trabajarlas y que además sufren las consecuencias expansivas de este desarrollo que muchas veces ni siquiera es eh, equilibrado o respetuoso del entorno en el que se establece y que genera aguas negras, residuos industriales, un tráfico excesivo y cambia completamente la vida de las comunidades. Es importante tener esto en cuenta porque ha sido la política que quizás el gobierno panista más ha defendido, más ha impulsado y a la que más recursos públicos le ha dedicado, pero que ha empezado también con un grave desprecio a los habitantes de Guanajuato que fueron desplazados literalmente para establecer estos espacios de desarrollo. Pero tenemos por otra parte que los empleos creados por estas grandes inversiones de empresas transnacionales también están hoy puestos en tela de juicio. Eh, Controlados los obreros por contratos de protección que ha manejado la tradicional central obrera priista, la CTM. Con la llegada del nuevo gobierno se abre la posibilidad, porque es una vieja promesa de los partidos de izquierda, y además es un factor político también relevante, de respetar la democracia al interior de los sindicatos, cosa difícil, porque si no se respeta ni en las elecciones, ir a la elección de cada dirigente sindical, el Estado difícilmente puede supervisar esto frente a mafias tan poderosas, tan arraigadas como las de la CTM. Pero hay otro factor, que ese factor también pesa y pesa mucho, que está en las cláusulas del nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, entre Estados Unidos, México y Canadá, el respeto a los derechos laborales de los trabajadores mexicanos, pensado sobre todo como una fórmula que evite competencias desleales, o sea, usar mano de obra barata en el país vecino para quitarles empleos en los Estados Unidos al proletariado norteamericano. Y hoy eso está supervisado por estas cláusulas del TEMEC con una gran
vigilancia, porque de inmediato que se supo lo que pasó en General Motors en abril pasado, se prendieron muchas alarmas, hubo reclamos de diverso tipo y formalmente se estableció, se pidió al gobierno de México que vigilara la correcta valoración, validación del contrato colectivo de trabajo en General Motors Silao. Se viene una nueva votación porque la primera fue afectada por un intento de fraude, por una manipulación de un sindicato setemista, y frente al reto y frente al evidente rechazo que la mayor parte de los trabajadores de General Motors le tienen al rechazo que les ha pesado por años y que hoy tienen la posibilidad de expresar la inconformidad con su contrato colectivo de trabajo, la dirigencia sindical ha empezado una estrategia de ataque y de intimidación a los activistas para los que voten por el sí, en el caso de que gane el sí, eh, comprando bueno, pues como la rifa del avión, pero de Andrés Manuel López Obrador también, copiando el modelito para tratar de controlar a estos trabajadores que se les escapan ya y que significan un gran negocio para estas organizaciones sindicales, pero que también para la General Motors significa la posibilidad de mantener en bajos niveles el pago de la mano de obra, el costo de la mano de obra, y para el gobierno del Estado seguir presumiendo que aquí llegan las inversiones porque somos muy competitivos, cuando en realidad el mayor factor de competitividad pues es este control del factor mano de obra. Bueno, eh, no quería dejarlo pasar, hay que estar pendientes de esa votación que puede cambiar muchas cosas, puede ser trascendental para el futuro del sector obrero de Guanajuato, del nuevo sector obrero que puede surgir con organizaciones autónomas. Voy a dejar aquí las cosas, me siguen insistiendo en que la transmisión se está cortando, yo quisiera, pues bueno, disculparme y esperar que en la próxima semana estemos mejor. Atentos a lo que pase en las campañas políticas todavía. Yo creo que hay que ir a votar independientemente de la situación decepcionante de campañas, de propuestas y de debate estéril. De cualquier manera es nuestra obligación y nuestra oportunidad como ciudadanos. Y ahí sí, pues cada quien por lo que le parezca menos peor. Soy Arnoldo Cuellar, les agradezco mucho pues haber tolerado esta muy mala transmisión. Gracias, buenas noches, nos vemos aquí pronto.